Usted sabe, hermano, medida que lo encuentra, lo invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos a las Escrituras, hermano. En la vida mía, en la vida de mi familia, en la vida de nuestra iglesia, hay un antes y hay un después de estudiar el libro de Tito. Ojalá que sea de bendición también en su vida. La palabra de Dios, hermanos, la palabra más segura, es poder de Dios, el evangelio para salvación. ¿Qué necesita la iglesia? La palabra de Dios. ¿Qué necesita su familia? La palabra de Dios. ¿Qué necesita cualquier hermano que enfrente cualquier tipo de circunstancias, pecado, problemas, tentaciones? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de todo bien. Ahora note la Biblia en Tito 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora acá subraya esto, es el mensaje, el verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estamos matriculados en la escuela de la gracia del Señor, y la gracia del Señor nos ha enseñado que necesitamos entender, disfrutar, conocer el poder de la gracia del Señor en nuestras vidas. Así que hoy vamos a ver una lección más. Hemos visto la gracia de Dios y su salvación de la pena del pecado, y hoy vamos a meditar la gracia del Señor y la salvación del poder del pecado, enseñándonos. Así que vamos a orar. Los niños a 5 años pasen, por favor. ¿Ya pasaron ya? Muy bien, gracias por hacer eso. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Qué gran privilegio, Señor, venir a tus puertas, entrar por ellas, tener el privilegio de sentarnos, de orar, de cantar, de poder ahora escuchar tu palabra. Pero mi buen Dios, nosotros somos simples hombres que entendemos que sin ti nada podemos hacer. Que, Padre, en nosotros no está el poder, sino en ti. Que no hay nada bueno, Padre, ni aún en el mejor estado nuestro. Nada de nosotros podrá, Señor, justificarnos. Por eso reconocemos humildemente que necesitamos de esa gracia. Queremos que sea evidente en nuestras vidas la obra sobrenatural en la salvación de cada uno de nosotros. Te ruego ahora, Padre, enséñanos a vivir en libertad del pecado. Danos el poder para cantar victoria en Cristo. Y como los hermanos interpretaron el himno, maravillosa gracia, se pueda cantar todos los días con gozo viendo una realidad. Bendice tu palabra. En Cristo te ruego. Amén. Hermano, le invito a ocupar su lugar. La palabra de nuestro Dios nos está alentando. Es el año 60 después de Cristo Jesús. Tito está lidiando con los graves problemas de las iglesias que se encuentran en la isla de Creta. Hoy la respuesta a todo es la gracia del Señor. La gracia del Señor. Queremos líderes piadosos, la gracia del Señor. Queremos hermanos piadosos, la gracia del Señor. Queremos ancianos piadosos, la gracia del Señor. Queremos diáconos piadosos, la gracia del Señor. Queremos también nosotros disfrutar de ancianos, hombres mayores, la gracia del Señor. Queremos disfrutar de mujeres mayores piadosas, la gracia del Señor. Jóvenes y señoritas, conforme a la palabra de Dios, la gracia del Señor. No sé qué está pasando usted en su vida, pero la respuesta siempre va a ser la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor. Así que estamos estudiando ahora el versículo 11. Si queremos tener una vida de iglesia conforme a la palabra de Dios, conforme a la sana doctrina, necesitamos disfrutar, entender, gozar de la gracia del Señor. Y el verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hemos entendido la importancia de la gracia de Dios, el propósito de la gracia de Dios, y hemos considerado, hermano mío, que nosotros somos indignos, pero la gracia del Señor, ese poder que vino de lo alto para salvación de nosotros, está al alcance de todo aquel que pueda creer. Y la Biblia nos hizo el énfasis: no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por esfuerzo humano, no es por la moralidad nuestra, ni nuestra buena ética. No, ningún
ninguno de nosotros merecemos ser salvos, sino es la gracia del Señor. Necesitamos salvación, necesitamos libertad, y eso es el propósito de la manifestación de la gracia del Señor. Y hemos visto que la encarnación de la gracia es Cristo Jesús. Él es la fuente de la gracia, Él también es la persona de la gracia. Así que usted pueda mirar a Cristo Jesús y de veras pueda ser salvo. Todo lo que sucede en la vida de nuestra iglesia es por la gracia del Señor. Somos lo que somos por la gracia del Señor. Tenemos lo que tenemos por la gracia del Señor. Y si morimos con esperanza eterna es por la gracia del Señor. Oh hermano, no hay nada que jactar, no hay ni un vestigio de hombre ni moralidad humana para que nosotros nos llevemos algún crédito. No, todo ha sido por la gracia de nuestro Dios. No deje de meditar en ello. Y el que no ha creído en el Señor sigue siendo culpable, ya ha sido condenado. Así que Dios en su gracia nos lleva nuevamente a la escuela de la gracia del Señor. Y esta noche quisiera que medite en la siguiente pregunta, mi querido hermano, ya que hemos visto el versículo 11, la gracia del Señor y la salvación de la pena del pecado. Hay 4 lecciones que estamos meditando sobre la gracia del Señor, porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación. Es la verdad que estamos estudiando. La gracia de Dios es la respuesta. La gracia de Dios se manifiesta para salvación. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta gracia? Entonces nosotros estamos meditando en la primera lección, la gracia de Dios y la salvación de la pena del pecado. Y ahora estamos meditando la gracia de Dios y la salvación, el versículo 12, del poder del pecado. En cuanto al verso 11, espero que haya quedado bastante claro que Cristo Jesús nos asegura con su sacrificio en la cruz del Calvario, expiatorio, propiciatorio, por cada uno de nosotros, satisfizo la ira de nuestro Dios, sustitutorio, nos garantiza que nuestra salvación es eterna. Ya no hay condenación eterna, porque Cristo pagó el precio de nuestras iniquidades. Hemos visto la seguridad de esta salvación. Hemos visto también, hermano mío, lo que aviva esta salvación de la pena del pecado en nosotros, gozo y esperanza. Ojalá que usted no pueda olvidar esto. Él nos salvó de la pena del pecado. Es el infierno, es la separación eterna, es la condenación eterna. Él nos salvó de ello. Ahora estamos en el versículo 12. Si creemos que nuestras almas están aseguradas por la eternidad en Cristo Jesús, al mismo tiempo la salvación del Señor sigue obrando, porque nos salva no solo de la pena del pecado, del infierno, y todos queremos gozar de eso con seguridad, sino que también al mismo tiempo esa gracia nos salva del poder del pecado. Pues el versículo 12, nota con atención que dice, enseñándonos. Ya hemos estudiado un poco esta palabra, de ahí viene la palabra pedagogía. La idea es instruir, pero también tiene que ver con corrección. La idea es implantar una verdad, un estilo de vida, enseñándonos. Esto es el verdadero discipulado en la palabra de Dios. Ninguno de ustedes podrá disfrutar de la gracia del Señor si no ha sido aleccionado por la gracia de Dios, si no ha sido instruido por la gracia de Dios, si la persona de la gracia, que es Cristo Jesús, no ha implementado en su vida su estilo de vida, el estilo de vida de Cristo en ustedes. Si Cristo no vive, nunca van a poder aprender estas lecciones. Si Él no está en el trono de nuestros corazones, nunca va a aprender esta lección de la gracia. Usted puede cantar de la gracia, puede hablar de la gracia, puede predicar de la gracia, puede jactar de la gracia. Podemos buscar muchos temas relacionados con la gracia del Señor y hacer grandes poesías, pero de nada servirá toda la retórica si usted nunca ha sido transformado por la gracia de Dios. Porque la Biblia dice enseñándonos, y la palabra nos muestra que es una enseñanza constante. Enseñándonos, una corrección constante, una instrucción constante, una obra constante, enseñándonos. Si usted conoce de la gracia de Dios, entonces ha sido instruido por la gracia del Señor. Es instruido por la gracia de Dios y seguirá siendo instruido por la gracia de Dios en esta escuela de la gracia. ¿Y qué nos enseña la gracia? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia? La Biblia subraya la palabra vivamos, haciendo referencia a nuestro estilo de vida. La lección de la gracia del Señor es esta. Esta palabra nos muestra que Cristo Jesús, el poder de su gracia en nuestras vidas, esa obra transformadora que cuando creímos en Él, llegó a nosotros y fuimos grandes beneficiarios, nos transformó.
nos transforma constantemente. Debe haber una nueva realidad en nosotros, porque vivimos de una forma tan distinta a como solíamos vivir antes. Oh, hermano mío, le ruego que su seguridad de salvación no esté basada en una oración, no esté basada en un bautizo, no esté basada en la asistencia a esta iglesia, no esté basada en una cualidad moral suya o en ciertos conocimientos. Su salvación debe estar basada tampoco en una experiencia, sino en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La seguridad de salvación viene de la palabra de Dios. No crea que es salvo porque sintió una emoción, un fuego que le consumió, vio una luz, soñó algo. No. La seguridad de salvación debe estar en la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios en las Escrituras, debe haber un antes y debe haber un después en Cristo Jesús en nuestras vidas. Vivamos, no solo tenemos una vida en este mundo, sino que vivimos en Cristo Jesús por la eternidad, sí, pero una nueva vida en Él. La Biblia nos enseñó de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo sé que soy salvo? Usted debe meditar hoy. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que he creído en el Señor? ¿Cómo sé que tengo asegurada la salvación de la vida eterna en mi mente, en mi corazón? Puede abrigar esa verdad. ¿Cómo sé? Porque Dios, así como me salvó de la pena del pecado, también me salva del poder del pecado. Creí en Cristo como mi Señor y también como mi Salvador. No solamente puede creer en Cristo como el Salvador y no como su Señor, Él también es el Señor. Por eso el Evangelio y la invitación al Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque uno entiende, yo vivo bajo otro Señor. El pecado se enseñorea de mí, el mundo se enseñorea de mí, Satanás se enseñorea de mí. Yo voy tras los dioses vanos de este mundo. Ahora yo necesito un nuevo Señor, y ese Señor es Cristo Jesús. Vengo a ser parte de Él, soy siervo suyo, soy esclavo suyo. He creído en Cristo como Salvador, pero también he creído en Cristo como Señor, porque Él vino a liberarme del poder del pecado. En esto hemos considerado que la condición del hombre bajo la palabra de nuestro Dios es una condición totalmente miserable por la obra del pecado, por la naturaleza pecaminosa en la que usted y yo estamos viviendo, porque somos herederos de Adán. En Romanos 3:10 la Biblia dijo: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo debe doler esto a cualquier establecimiento religioso y a cualquier hombre que se vista de religiosidad, de una forma superficial, tratando de agradar a Dios a través de sus obras? Ninguno de los que estamos acá podemos escapar a la verdad establecida en Romanos 3. De los que estamos acá no hay justo ni aun uno. De los que estamos aquí no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos hecho inútiles, y no hay ninguno de nosotros que ha querido hacer lo bueno. No hay ni siquiera uno. Puedes traer al mejor de nosotros y la Biblia dice lo mismo: no hay uno, no hay ni siquiera uno. Cada uno de nosotros nos hemos hecho inútiles ante los ojos de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Dios no nos ha abandonado, nosotros hemos escogido abandonarle a Él. Tenemos en la palabra de Dios la promesa del Señor y la verdad del Señor, que Él nos predestinó. Pero tenemos al mismo tiempo la otra verdad de la palabra de Dios, que el hombre también sigue siendo culpable. Por eso, la última vez que hemos meditado en la salvación de la pena del pecado, la manifestación de la gracia es para todos. La sangre de Cristo puede limpiar el pecado de toda la humanidad, pero alcanza a los que creen en Él. Alcanza a los que creen en Él. Cristo murió, resucitó y nos mostró vez tras vez: el que viene a mí no le echo afuera. Él dijo: yo quiero que todos lleguen al arrepentimiento, pero este alcance es para los que creen en Él, a los que han creído en Él. Y hemos meditado en esa verdad, en la salvación de la pena del pecado. No solo hemos visto la certeza, sino el alcance de esta salvación para los que creen en Él. Ahora, entendiendo esto, la palabra de Dios también tiene que evidenciar que los que han creído en Él muestra que hemos nacido de nuevo.
Hemos sido transformados de esta penosa condición de hombres inútiles, pecadores, de una naturaleza perversa, de un corazón perverso, de voluntades totalmente apartadas del Señor, merecedores de la ira de Dios, esclavos del pecado. No queremos venir a Dios y tampoco podemos venir a Dios, pero algo debió haber pasado en nosotros. La gracia del Señor hizo de nosotros nuevas criaturas. Por eso hemos dicho en 2 Corintios 5:17, en Él somos nueva criatura. En Gálatas 2, verso 20, la palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Más abajo dijo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creyente ha aprendido por la obra de la gracia del Señor, por las lecciones de la gracia del Señor, que es una nueva criatura en Cristo. Ha sido beneficiario del poder más grande del universo en la restauración de su alma. De tal forma que tiene un nuevo estilo de vida. Ya no vive él, sino Cristo en él. Él ya no hace lo que quiere, sino se somete a la voluntad del Padre. Por eso dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, cuánto quisiera, hermano, que usted pueda decir esto con todo corazón. Oye, esposa mía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo era un hombre haragán, yo era un flojo, un orgulloso, un hombre constante en la violencia. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Era un hombre pegado a la botella, pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Era un hombre sin esperanza, pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ninguno puede decir que conoce la gracia del Señor si no ha disfrutado el poder de la salvación sobre el poder del pecado. Ninguno puede gozar de una seguridad eterna si no puede decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si no puede decir: soy una nueva criatura en Cristo. ¿Y cómo evidencia esto? En su nuevo estilo de vida, en su nueva senda, en su nuevo caminar. Hermanos, hay años en nuestras vidas en el ministerio, probablemente transcurrimos mucho tiempo en los caminos de la iglesia, pero si su vida con los años, con el tiempo, no refleja una nueva senda en Cristo Jesús, si las cosas viejas no han pasado, usted debe examinar seriamente su salvación. No importa si es miembro, no importa si se ha bautizado, no importa si ha hecho muchas veces la oración, no importa si alguna cosa ha hecho en nombre del Señor y aparentemente Dios lo ha bendecido. Usted necesita nacer de nuevo. Si le salvó de la pena del pecado, el Señor también nos salva del poder del pecado. Pero esta salvación es una salvación presente, es una salvación constante, porque Dios deposita en nosotros ese espíritu. Forma parte de ese pacto de la gracia, y el Espíritu Santo habitando en nosotros tiene el trabajo de santificarnos todos los días, de apartarnos todos los días para el Señor. Hay una consagración diaria. En Romanos 12, ya conoces el verso 1, dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto no es un ideal, es el cristiano promedio. Pablo está escribiendo esto a los hermanos en Roma, y Pablo era un hombre que constantemente sufrió por el Señor. Él literalmente podría mostrarnos todas las heridas por causa de Cristo Jesús. Las veces que recibió látigos, ahí están las cicatrices en su cabeza por ser apedreado, su condición penosa en la cárcel, todo lo que él sufrió. ¿Por qué lo haces? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué sigues, apóstol? ¿Por qué sigues? Porque he puesto mi vida en ese altar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es el culto racional, es lo que Dios espera, es mi adoración al Señor. Entonces, cuando meditamos en la palabra de Dios, si Dios nos salvó por su gracia de la pena del pecado, también nos debe salvar constantemente del poder del pecado. ¿Cuál es la diferencia? Permíteme mirar un poco más. Cada uno de ustedes, hermano, por más que pueda negar, lucha con ciertos pecados en su vida. Hay algunos que han sido fáciles de poder conquistar, gracias a Dios por ello, pero hay algunos que luchan constantemente con el pecado y con ciertos pecados. ¿Y cómo sabemos eso? Porque todavía no somos salvos, como veremos más adelante, de la presencia del pecado.
este cuerpo de barro, este cuerpo mortal, este mundo lleno de iniquidad que nos rodea, Satanás que nos tienta constantemente, nosotros tenemos una lucha hasta el final con el pecado, que quiere enseñorearse nuevamente y se levanta, como en Romanos 6 dijo el apóstol Pablo, esta ley de mi carne. Yo quiero hacer lo bueno, pero hay otra ley en mí, y lo malo que no quiero hacer lo hago, y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y luego grita en Romanos 6, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque eso también es una verdad. Cada uno de ustedes, mi amado hermano, en lo público, en lo secreto, tiene un pecado favorito. Hay algo que abraza constantemente en su corazón. Una ciudad muy fortificada. El plan de nuestro Dios es este. Él quiere darnos victoria sobre eso. Debe haber victoria sobre eso. ¿Que pecamos? Al ser humano, ¿quién no pecó hoy? Todos pecamos. Todos pecamos. De pensamiento. De repente no estoy con el corazón correcto adorando a Dios. Le ofende a Dios. Quizás hoy día no he buscado al Señor. Eso conlleva una ofensa al Señor. Hoy no hice lo que debía hacer. También es una ofensa al Señor. O no vengo con la condición correcta a su presencia. También es una ofensa a nuestro Dios. Somos pecadores. Una vez un joven intentó contar los pecados que cometía durante el día y llegó su cuenta más de 1000. En un solo día, tratando de discernir entre lo bueno y lo malo. Imagínense, todos los días que vivimos, no somos un grupo de pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia? La palabra de Dios nos dice que este Espíritu que obra en nosotros nos enseña a vivir de una forma diferente. En el poder de nuestro Dios nos transforma de tal forma, como dice el libro de 1 Juan, el capítulo 3. Hemos leído eso también la vez pasada. Pero vamos un momento al libro de 1 Juan, el capítulo 3, el verso 8. La Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? Y no puede pecar, porque ¿qué? Es nacido de Dios. Hay una gran diferencia en pecar y hay una gran diferencia en practicar el pecado. Hay una diferencia en ser tentado y hay una diferencia en constantemente pecar. La diferencia del creyente sí peca, pero en él hay arrepentimiento. Y en 1 Juan 1 dice: si confesamos nuestros pecados, el verso 2, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En 1 Juan 1:12. La diferencia: el creyente confiesa, se arrepiente y se aparta. No vuelve a ese viejo estilo de vida donde se caracterizaba por ser un hombre pecador, por volver vez tras vez como el perro a su vómito, a su pecado. Si nuestra vida fuera una película, debe haber un antes y un después en Cristo Jesús. Si antes solía ser un hombre extraviado, errante, aborrecedor de la palabra de Dios, un hombre hiriente, un hombre violento, un hombre libidinoso, cargado de pecado, de maldad, en mi nuevo estilo en vida de Cristo ha cambiado esto. Si antes solía ser un hombre violento con mi esposa, ahora en Cristo ha cambiado esto. Y si intento hacer esto, de pronto el Señor obra en mí y me dice: lo que has hecho está mal, y produce este deseo de vomitar lo malo que hemos hecho, produce náuseas y hay arrepentimiento. No es una constante. ¿Por qué? La gracia del Señor nos ha enseñado. Y a eso entramos esta noche. Note la palabra de nuestro Dios. Note la Biblia, libro de Tito, capítulo 2, verso 12. Mire qué nos enseña la gracia del Señor. En la libertad del poder del pecado. Mire, hay dos grandes lecciones. Un lado negativo y un lado positivo. Mire el lado negativo. Renunciando a la impiedad. ¿Y qué dice? A los deseos mundanos. ¿Ha disfrutado la gracia de Dios? Canta de la gracia de Dios. Pero ha aprendido esto de la gracia del Señor, siendo una nueva criatura, siendo transformado. Ha aprendido a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos.
¿Sabe, hermano? Hay muchos que nosotros, bien intencionados, estamos tratando de edificar nuestro hogar y tratamos de imponer nuestra autoridad sobre los nuestros con todo lo que podemos hacer para que sean fieles, para que vengan a la palabra de Dios, para que se comporten correctamente. Y está bien, porque usted debe gobernar en la justicia del Señor y en amor en su hogar. Es su trabajo eso, es su trabajo. Usted va a dar cuenta delante del Señor que hizo como jefe de hogar. Pero, hermano mío, más allá de todo eso, ¿qué necesita de ver a su familia? Ellos necesitan disfrutar de la gracia de Dios. Porque va a pasar lo siguiente: usted puede tratar de ser un buen padre, fingir ser un buen padre, y trabaja todos los años con su familia y lo pone en claro las prohibiciones en su hogar. Pero de pronto, ¿qué sucede? Sale el joven del hogar, fuera del control y la vista de sus padres, y hace absolutamente todo lo contrario a la enseñanza de sus padres. ¿Qué pasó? ¿Quién falló ahí? ¿Qué pasó? Esto pasa lo mismo en la iglesia. Tengo lo suficiente para decir que vi muchos empezar bien, crecer bien en la iglesia, madurarse. De pronto salen al mundo, al trabajo, universidad, y todo lo que se les enseñó lo tiraron por atrás y vuelven como si nunca hubieran escuchado, con el puño levantado, siendo totalmente rebeldes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién falló? Porque no es una constante de santidad y crecimiento en la vida de nosotros. Hermano, fácil es ser cristiano en la iglesia y fácil es ser cristiano un tiempo, domingo. Pero mire la constancia de su vida en los años en Cristo Jesús. Él le dijo: sé fiel hasta la muerte. ¿Qué es lo que está faltando? Esto. Porque más que una vida llena de prohibiciones, la vida en Cristo consiste en el renunciar, en un deseo voluntario de someterse a lo que agrada a Dios y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. La palabra renunciar aquí básicamente es alguien que aprendió a decir no de manera voluntaria, de manera consciente. La Biblia nos está diciendo en esta lección de la gracia del Señor sobre el poder del pecado, si hemos de tener victoria, la gracia de Dios en nuestra vida obró de tal forma que somos nueva naturaleza en Cristo, que hemos aprendido a decir no de manera voluntaria al pecado. Hay una gran diferencia en que tengo que hacer las cosas porque tengo que quiero hacer las cosas. Hay algunos que han llegado a la iglesia porque tengo que venir a la iglesia, si no, ¿qué va a decir el pastor? Otros, tengo que traer la Biblia porque si no, ¿qué va a decir el pastor? O tengo que venir temprano, tengo que venir vestido así, si no, porque el pastor me va a estar predicando en contra. Hay una gran diferencia en el tengo que, en el que quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Hay una gran diferencia. La palabra de Dios nos enseña el libro de Salmos capítulo 37. Vamos un momento a la porción de las Escrituras. Libro de Salmos capítulo 37. Note la Biblia, Salmos 37. Ahora note con atención el versículo 5. El corazón de una nueva criatura canta así, vive así y mira lo que anhela. La palabra de Dios dice, Salmos capítulo 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En todo el contexto tiene que ver con la vida de un hombre que aborrece el camino de los malos y ama el camino del Señor. El corazón de este se deleita. ¿En qué? En las cosas de Dios. Deleítete a sí mismo en Jehová. Él se deleita en venir a la iglesia. No es que tengo que venir a la iglesia porque tengo que, mi padre me exige, el hermano me exige, sino como es nueva criatura, se deleita en venir a la iglesia. No tienes que decirle, hermano, sé fiel, o ven temprano, o ven correctamente. No tienes que decirle por qué. Se deleita. Ama al Señor, por lo tanto ama la casa de Dios, por eso es fiel. No tienes que exigirle a leer la palabra de Dios. Lo hace porque es necesario para él. Es un gozo, es un deseo que proviene de su propio corazón nuevo, de ese corazón de carne. Él necesita de las Escrituras y se deleita en la palabra de Dios. No tienes que decirle que ande correctamente porque él se deleita en hacer lo que es correcto.
Estábamos meditando con el pastor Pablo en buscar la voluntad del Señor el día domingo que estuvo con nosotros. Fue un lindo mensaje. Pero sabe, la Biblia en el libro de Salmos 37, el verso 4, ¿cuál es la promesa si uno se deleita en Jehová? ¿Qué dice? Él concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Si uno es un verdadero creyente, si uno está lleno de la palabra de Dios, si uno vive para el Espíritu, y si uno se deleita en el Señor, el corazón nuestro va a estar perfectamente alineado con el corazón de Dios. La voluntad del Señor para nosotros va a ser obvia, va a ser buena, va a ser clara, va a ser perfecta. Porque nos gozamos en hacer lo que agrada a Dios. Ya no está el que tienes que. Si no lo hace porque se deleita, se goza. Entonces, ¿en qué consiste nuestro ministerio, en nuestro hogar y en nuestra iglesia? ¿Qué pasó con el joven que constantemente dijiste no? Y salió y se fue atrás? Por si acaso es el fruto de nuestro ministerio. Hubo una lección que faltó. La gracia del Señor. Si es nacido de nuevo, aunque sea aparte, va a volver. Como el hijo pródigo volvió, va a volver. Porque entiende, no hay vida, no hay bien sin Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios dice renunciando, diciendo no, de manera voluntaria. Pertenece a una nueva naturaleza. ¿A qué renuncia, hermano mío? Número 1, a la, ¿qué dice? Impiedad. Y en segundo lugar, a los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? Cuando habla de impiedad, la palabra de Dios habla nuestra mala actitud hacia la persona de Dios. Por ejemplo, nuestra irreverencia ante el Señor, nuestra rebeldía ante el Señor, esta actitud orgullosa delante del Señor que menosprecia al Señor. Por eso pecamos constantemente, porque no tenemos temor de Dios. Por eso podemos nosotros ser algo en la iglesia y ser algo en lo oculto, porque no tenemos temor de Dios. En teoría somos ateos. No, pastor, no soy ateo. Sí, es ateo porque vives como si Dios no viera, no escuchara y nunca va a juzgarte. Pero la verdad es todo lo contrario. Vivimos en un mundo de impiedad. Levante el puño contra Dios, levante el puño contra su palabra. Aborrece la iglesia del Señor. Y nosotros solíamos ser impíos. Nosotros éramos irreverentes, malcriados, delante del trono de Dios, rebeldes, insolentes, pecábamos con toda desfachatez y con nuestro orgullo. Decíamos, ese Dios no me ve, ese Dios no va a tomar cuentas conmigo. Por eso con avidez nos metimos en todo tipo de pecado, en adulterios, en fornicaciones, en lascivia, en borracheras, en mentiras, en glotonerías, en infidelidades. ¿Por qué? Tenemos una vida impía. No hay piedad en nuestras vidas, no hay temor de Dios en nuestras vidas, tampoco la consideración ni la valoración correcta de Dios delante de nosotros. Los días domingos estamos estudiando Apocalipsis y estamos en Apocalipsis 4. ¿Cuándo cambia nuestra actitud? Cuando estamos delante del trono. ¿Cómo podemos estar delante de un Dios santo, glorioso, majestuoso, justo, que aborrece el pecado? Por la gracia de Dios. Y el creyente vive constantemente ante ese trono. ¿Sabe, hermano mío? La realidad en nuestra vida es diferente. Sé que el mensaje está aquí y nuestra vida está más abajo que el suelo. Usted sabe, es consciente, es un pecador. Su familia también son un grupo de pecadores. ¿Qué necesitamos? La gracia del Señor, que enseña a los nuestros a renunciar a la impiedad. ¿Qué más debemos renunciar? No solo dice la impiedad. Un verso nada más. Romanos 1, verso 18 dice: contra toda impiedad e injusticia, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque la ira de Dios se revela. ¿Qué produce la impiedad? Ira de Dios. Un Dios santo va a permitir para siempre nuestra actitud irreverente, va a permitir para siempre nuestra rebeldía, nuestra infidelidad a Él, nuestra vida licenciosa, pecaminosa ante sus ojos santos. No, la ira de Dios, la ira de Dios. Ahora, ¿qué más, hermano? Note el libro de Tito 2, verso 11, en este poder de la gracia, cómo Dios nos libra del poder del pecado.
La gracia de Dios nos enseña a renunciar. El creyente verdadero aprendió a decir no. Voluntariamente al pecado no. No hace las cosas porque tiene que, sino porque anhela. Anhela. Ahora, ¿qué más? No solo a la impiedad, sino que dice a los deseos mundanos. Qué interesante. Mire, no solamente tiene que ver a los pecados que uno comete movido por su carne, y hay muchos frutos de la carne en los que veremos el libro de Gálatas más adelante, pero por ejemplo, vamos un momento, Gálatas 5 del 19 en adelante, las obras de la carne, la palabra de Dios muestra que estas son las obras de la carne. Voy de frente a lo que resalta: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y más abajo, verso 21 y el verso 24 va a decir que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Y qué? Deseos. Es la misma palabra, deseos. Cuando el Señor está hablando, no solo ha renunciado a esto. O sea, no puede haber un creyente que es un adúltero. No puede haber un creyente que es un fornicario, practicante. Es un inmundo, es un lascivo, es un idólatra, es un que vive en pleitos, contiendas, en celos, desprecia la palabra de Dios y se va a las hechicerías, enemistades, o en homicidios, o en borracheras, orgías. No, incluso son razones de disciplina, porque debemos predicar. Nosotros no vivimos así. Ahora, no solo está hablando del acto consumado, porque la palabra deseo está hablando de simplemente el hecho de anhelar en el corazón. Porque la verdadera batalla sobre el pecado está aquí, dentro de este viejo hombre, dentro de ese corazón. Cuando uno de veras ha nacido de nuevo, no vive para impresionar al hombre. Es fácil. Días de predicación, todos llegan, todos temprano, todos oramos. A veces invitaba a un hermano: hermano, ve a predicar. Ese día llegaba temprano, bien vestido, oraba. Pero es una vida llena de hipocresía. Porque nosotros venimos no delante de los hombres, ni vivimos para impresionar a los hombres, vivimos delante de Dios. El Sermón del Monte trata todo eso. Ustedes hacen delante de los hombres, ayunan delante de los hombres, oran delante de los hombres, dan limón delante de los hombres, pero nunca delante de Dios. Porque la verdadera victoria comienza acá. Usted puede aparentar ser buen hermano delante de los demás, pero aquí es el problema. Si los deseos de su carne, si ese anhelo por el mal constantemente gana aquí, tenemos un problema. Mire la palabra de Dios, libro de Mateo capítulo 5. Preguntemos al Señor Jesucristo. Note la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Vamos a llegar ahorita. Vamos al Sermón del Monte. Capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Y algunos dirán: amén, pastor, yo nunca me metí con la mujer de otro, etcétera. Y hermanos, no hay pecado más destructivo que esto. Déjame decirle. Yo no, la palabra de Dios. Porque la afrenta no es borrada. O sea, eso va a quedar de por vida. El verso 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que dice, mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El punto del libro de Tito tiene que ver con esto, con nuestros deseos perversos que están muy bien cobijados, tapados por nuestra religión y apariencia. Cristo dice que la gracia del Señor nos ha enseñado a renunciar a esta vida impía delante de Dios, esta vida rebelde, pero también a los deseos. A estos, no solo en los actos de consumación del pecado, sino estos que empiezan a gestarse en nosotros. Hemos renunciado a estos malos deseos. Hemos renunciado a ser un adúltero de corazón, ser un fornicario de corazón, ser un asesino de corazón, ser un mentiroso de corazón. Algunos pueden saludar a un hermano con una buena sonrisa y por dentro dice: ojalá le atropelle el carro a este varón. Si usted es un verdadero creyente,
está teniendo ya victoria sobre eso. Y déjame decirte, hermano, es la batalla donde la mayoría de nosotros vamos a fracasar. Mire otra porción de las Escrituras. Note la Biblia. Libro de Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 11 dice: amados, yo ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. ¿Qué gobierna en nosotros? La ley del Espíritu, no la ley de la carne. Nos abstenemos de todo esto. Hey, ¿por qué no tomas? Porque no conviene, no edifica. Hey, me siento tentado, ¿qué hago? Huyo, voy a la presencia de mi Dios. Note la palabra de Dios, 1 Timoteo 6, verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el verso 10 por eso va a decir: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, porque ha aprendido a tener victoria, se abstiene, huye. Y en Colosenses capítulo 4, verso 3, perdón, 1 Tesalonicenses, Colosenses 3, a ver, vamos un momento ahí, permíteme cerciorar. Cerciorarme un momento. Entonces es 1 Tesalonicenses. Verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Uno puede hablar mucho de su ministerio en el Señor, pero la primer llamado que Dios hace antes de servir al Señor en cualquier ministerio es a la santidad. Primero Dios nos llama a ser santos, porque Él es santo. Huimos de esto, nos abstenemos de esto. Y la Biblia también dijo: haced morir lo terrenal en vosotros. Hacemos morir esto. Mire el libro de 1 de Juan 2, verso 15, unos versículos muy conocidos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe, mi amado hermano? Estaba conversando con el pastor Pablo el día de ayer y estábamos bastante asombrados de ver las realidades en la palabra del Señor. Él dijo: yo estoy casi en esta tierra 70 años, muchos años en el ministerio, cerca de 40 años en el ministerio, y nunca he visto un ejemplo de amor a la obra de Dios. Muchos hablan que aman al Señor, muchos predican del amor a la obra del Señor, de ser generosos, que hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si no conociese el testimonio del hermano David Schwenke, yo diría: esto hubiera sido pura teoría. Y es la verdad. Porque nuestra vida en Cristo debe ser algo tan palpable, debe ser algo tan visible. Nuestra renuncia a la maldad. Y lo que el pastor Pablo agregó, dijo: yo conocí antes del hermano David Schwenke, conocí a sus hijos. Recuerda, el hermano David Schwenke y su esposa tuvieron 12 hijos. Y el pastor Pablo conoció a algunos de ellos y dijo: nunca conocí a una familia tan consagrada al Señor. En el sentido de que han aprendido a decir no al pecado. Y cómo Dios los bendijo y cómo Dios los usa. ¿Por qué perdió tanto Sansón las batallas en su vida? Porque muchos de ustedes pierden las batallas en su vida. Justamente eso. Porque si ustedes no son herramientas limpias, santificadas para el Señor, ¿cómo podrán ser usadas para la gloria y la honra de nuestro Dios? La gracia del Señor nos enseñó a renunciar a la impiedad, a esa mala actitud contra Dios. Nos enseña a renunciar a estos deseos que se gestan en el corazón y se consumen en las concupiscencias y en todos los frutos de la carne. La gracia del Señor nos enseñó a decir no. La gracia del Señor. Mire el libro de Gálatas capítulo 5, verso 17 dice:
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La gracia del Señor hace morir lo terrenal. La gracia del Señor nos hace huir de las pasiones. La gracia del Señor nos hace abstenernos los deseos de la carne. La gracia del Señor hace que podamos andar en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. La gracia del Señor hace que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Desechamos los deseos de la carne. Decimos no a los deseos de los ojos. Decimos no a la vanagloria de la vida. La gracia del Señor hace de nosotros una nueva criatura en Cristo. Ahora medite algo más en las Escrituras. Libro de Tito capítulo 2. Estamos viendo la gracia del Señor y la salvación del poder del pecado. ¿Qué nos enseñó la gracia de Dios? En el lado negativo, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora miren el lado positivo. En nuestra vida en Cristo, si usted dice que Dios le ha salvado, tiene vida eterna, entonces ya renunció, está aprendiendo a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora tiene un nuevo estilo de vida. ¿Y cómo vive en este siglo? 3 cosas: sobria, justa, ¿y qué dice? Piadosamente. Mire estas 3 virtudes, hermano: sobria, justa y piadosamente. Subraye primero: vivamos en este siglo hablando de nuestra nueva vida en Cristo. Hay un antes y hay un después. Mire el libro de Tito capítulo 3. La palabra de Dios ya nos va a enseñar esto también. Ya lo vimos la semana pasada. Note la Biblia, verso 3, porque nosotros también, Tito 3:3, éramos en otro tiempo. Éramos en otro tiempo, y éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Así éramos. Pero en este nuevo tiempo en Cristo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ahora vivimos con esta primera virtud, sobria. En Tito 2 hemos visto esta actitud de los ancianos, sobrias. En Tito 3, lo que Dios demanda a las hermanas también tiene que ver con sobriedad, reverente en su porte. Igual en Tito 2, el versículo 5, a los jóvenes a ser prudentes, a las mujeres ser castas, cuidados de sus casas, sujetas a sus maridos. Y el verso 5, a los jóvenes a que sean prudentes. Y en Tito 1 también hemos visto esto, en la palabra de nuestro Dios, la demanda al anciano que sea sobrio. Tantas veces se ha repetido esto en el libro de Tito, que hemos entendido esto. Cuando hablamos de sobriedad, estamos hablando de alguien que tiene control sobre sí mismo, tiene una conducta adecuada ante los ojos de Dios, porque tiene dominio propio, puede controlar los deseos de la carne, sus vanos pensamientos, tiene dominio propio. Entonces, uno de los primeros frutos de la obra de la gracia del Señor, una gran evidencia de que usted es salvo, porque Dios le ha dado poder sobre el victoria sobre el pecado, es que vive de una manera sobria. Aquí puede gobernar estos pensamientos en Cristo, puede ordenar estos deseos en Cristo Jesús. Tiene dominio propio aquí. Ahora, la palabra de Dios también dice lo siguiente: no solamente es sobrio, sino, note la Biblia, la palabra de Dios dice, ¿qué dice? Justa, y luego dice piadosamente. Cuando habla de justo, la palabra de Dios en este contexto está hablando de nuestra vida. Y vamos a ver eso en el Tito capítulo 3 también, delante de los demás. Dios espera que podamos conducirnos de una manera correcta, obedeciendo a la palabra de Dios delante de los demás. La palabra justo en el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen el mismo énfasis en nuestra vida hacia los demás. Porque es justo por su testimonio. Si ha sido justificado por el Señor, si tiene una nueva naturaleza, pero esa vida del justo la practica. Con 1 Juan 3 nos mencionó: el que es justo hace justicia. Es evidente, hermano. Cada uno de ustedes ha construido un testimonio en su hogar, en su trabajo y en la iglesia. O es justo, o es injusto, o es fiel, o es un infiel. El que ha nacido de nuevo, el que tiene una nueva naturaleza en Cristo, la palabra de Dios nos muestra este lado positivo. En la victoria sobre el pecado, ha renunciado, voluntad propia. En el poder de Dios dijo no a la impiedad, no a los deseos mundanos, y ha aprendido a vivir diciendo sí y viviendo de una manera sobria al Señor, justa delante de los demás. Y note la Biblia que dice: y piadosamente. Pero antes de entrar a ver la piedad, note las Escrituras algo más. Note la Biblia, el libro de
Miqueas capítulo 6, verso 8, en el Antiguo Testamento, Dios dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia. Mire, Proverbios 21:3 tiene que ver con lo mismo. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Mire, si alguno dice que ha nacido en Cristo, pero vive una vida sensual, en los deseos del mundo, sea un joven, sea una señorita, sea cualquiera, tiene que examinar su vida. Debió haber renunciado a eso ya. Ahora vive haciendo lo correcto delante de los ojos de los demás. Es importante el justo porque manifiesta su justicia. Mire, libro de Jeremías capítulo 7, verso 3, en el contexto de mejorar vuestros caminos y en la demanda de la justicia de Dios. Dios dice: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos, vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová es este. Verso 5: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, en mal vuestro os haré morar en este lugar. La demanda en el Antiguo es la misma demanda en el Nuevo Testamento. El hacer justicia es hacer lo correcto en la palabra del Señor delante de los demás, en nuestro trato con los demás. Por eso el que es justo hace justicia. Por eso se llama justo. Se ha sido justificado en el Señor, pero es justo porque hace justicia. Hace lo correcto siempre delante de los demás. Ahora, vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios. Libro de Tito 2, finalmente, note la Biblia. Ha dicho no a la impiedad, no a los deseos mundanos, y vive sobria, justa, y finalmente, ¿qué dice? Piadosamente. Y hemos hablado acerca de la piedad. Hemos visto la impiedad, esa actitud irreverente ante el Señor mismo. La piedad es todo lo contrario. Es una actitud consagrada, reverente, temerosa delante del Señor. Es nuestra manera de vivir delante de los ojos del Señor. Tiene que ver con nuestra devoción genuina a nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos llama vez tras vez a vivir así. Ese es nuestro estilo de vida. Por ejemplo, nota la palabra de Dios en 1 Timoteo 4 del 7 al 8. La Biblia dice, 1 Timoteo 4, 7, 8: desecha fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dios espera que crezcamos en la piedad, que nos ejercitemos en la piedad, que practiquemos la piedad, que vivamos delante de Él con una actitud genuina, con temor, con reverencia de un Dios santo, glorioso, majestuoso, postrados ante ese trono de la gracia, en santidad, en amor, en verdad, en justicia, delante del Señor, en medio de su casa, amando su palabra. De eso se trata. Ahora, vuelva algo más, hermano, al libro de Tito capítulo 2. Permíteme terminar con lo siguiente. ¿Sabe? Sobria, justa y piadosamente va a predicar algo muy importante en todas las áreas de nosotros como creyente. Hay tres grandes dimensiones que la palabra de Dios señala en sobria, justa y piadosamente, que han sido renovadas en Cristo Jesús en la vida nuestra. Cuando hablamos de vivir de una manera sobria, Dios ha renovado nuestro interior para que usted y yo podamos tener control, dominio propio. Ahora, cuando hablamos de justa, Dios ha cambiado nuestro aspecto de vivir delante de los demás, ha transformado nuestra relación con los demás. Vivimos haciendo lo correcto, hacemos justicia. Y cuando hablamos de piadosamente, nuestra relación con el Señor ha cambiado, con Dios mismo. Ya no somos enemigos, somos sus hijos. Ya no le ignoramos ni blasfemamos su nombre, le amamos. Más bien usted debe preguntarse a partir de esto, si es salvo o no, ¿ama más al Dios que alguna vez aborreció? Cada día Dios es su amor más grande. Cada día se asemeja más a Dios. Ama más a Cristo. Está juntamente con Él crucificado. Ha crecido en Él, le conoce más. De veras hay una relación íntima con Cristo Jesús. Es lo que debería preguntarse. Cuando Cristo nos salvó y su gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, transformó lo de adentro, transformó el aspecto externo, transforma mi relación con el Señor. La palabra de Dios nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mi amado hermano, hay muchos que quieren recibir solo la salvación eterna y gozan de eso, pero nunca han disfrutado de la salvación del poder del pecado. Es una salvación constante, es una salvación presente, y la gracia del Señor nos ocupa en buenas obras. Renunciamos al mundo, renunciamos al pecado, renunciamos a la impiedad y vivimos renovados dentro, externamente y sobre todo delante de nuestro Dios. Permíteme terminar con lo siguiente. La palabra de Dios nos muestra que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en Tito 2 nos ha mostrado que es por gracia del Señor. Ustedes conocen la preciosa canción que entonamos constantemente en la iglesia. Cantamos de maravillosa gracia, pero también hemos cantado sobre gracia admirable, o también decimos sublime gracia. Algunos conocen un poco la historia, pero para los que no conocen, el autor de este precioso himno se llamaba John Newton. Él vivió en 1725 y murió en 1807. Nació y murió, vivió en esos siglos. Ahora, el hombre tenía un testimonio de ser un hombre de carácter rebelde, de un hombre violento. Trabajaba en los barcos que llevaban y traficaban a esclavos. Los traía desde África y los repartía por todo el mundo. Un día se entregó al Señor recordando las verdades bíblicas que su mamá le había enseñado cuando él era niño. Clamó a Dios, confió en su gracia y fue salvo. Un hombre cruel, un hombre tan déspota, un hombre que podría infligir tan daño y tratar a una persona como si fuera un animal. Dijo, un hombre como yo puedo ser salvo, y fue salvo. Por eso él escribió gracia admirable. Luego se convirtió en un pastor y un hombre poderoso en la predicación de la gracia del Señor. Y en la versión original dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Era perdido, pero Él me halló. La gracia del Señor. No solo Él disfrutó del perdón eterno, sino que su vida fue transformada. Nunca más volvió a ser el mismo traficante de esclavos. Muchos de nosotros tenemos el viejo hombre constantemente en la iglesia. Cristo es su Salvador, pero también es su Señor. Y Él nos da victoria sobre el pecado. ¿Cómo? ¿Puedes creer de veras en el Señor? Si caes constantemente, puedes mirar al Señor, puedes confesar tus pecados, puedes apartarte de Él. Necesitas una nueva naturaleza para renunciar a la impiedad. Algunos han fracasado, algunos van a fracasar abrigando solo religión. No se trata solo de tengo que. Si está en la gracia del Señor, hemos renunciado. Somos fieles porque nos deleita. Amamos la palabra de Dios porque nos deleita. Somos sobrios, justos y piadosos. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra en este tiempo, porque nos insta a considerar las grandes promesas y ver, Señor, esa obra de la gracia. Estas promesas de vida eterna, pero estas promesas de salvación del poder del pecado. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. El problema en nuestras vidas y en nuestras familias es el pecado. Quita de nosotros una religión, Señor, que obstruya esta obra, que hace que estemos ciegos ante nuestra penosa y calamitosa realidad, justificándonos tras nuestra vana manera de ser. Perdónanos, Señor, perdóname a mí, límpiame a mí, lávame más y más. Enséñanos a renunciar al pecado, la impiedad, los deseos mundanos, y a vivir en este siglo justa, sobria, justa y piadosamente. Solo así podemos aguardar la esperanza. Bienaventurado un día de esta manifestación gloriosa en Cristo Jesús. Un día seremos salvos de la presencia del pecado. Te pido, bendice a este pueblo, tú nos conoces y perdónanos. Tu palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se aparta, lo confiesa y se aparta, sí va a hallar misericordia. Ayúdanos, Padre, en Cristo bendícenos. Amén. Hermanos, nos ponemos